La tragedia griega del Fondo Monetario. Estas fotos que les vamos a mostrar a continuación son de este fin de semana, no son de hace meses, no son de hace años, no son de hace 20 años, cuando el fondo, según Duhovne, era otro. Son fotos de una manifestación en Atenas contra el Fondo Monetario Internacional. Ustedes ven ahí, bueno, son caracteres griegos, pero en las pancartas, la sigla que se distingue allí, que empieza con delta, la letra griega, es FMI. Y lo primero que te vamos a contar es cómo llegó Grecia a esta situación. Cómo quedó Grecia después de 9 años seguidos de ajuste. ¿Qué es lo que hizo Grecia después de su crisis, durante su crisis y antes de su crisis? Aceptar todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. El paquete que armó la Troika, que incluye a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, pero como ariete técnico al Fondo Monetario, ¿en qué consistió? Bueno, básicamente en 3 rescates, que los vemos a continuación. Fueron 3 rescates que sumaron entre todos 260.000 millones de euros, 260.000 millones de nueva deuda. Ustedes saben que a nosotros el Fondo Monetario ahora nos ofrece un acuerdo stand-by de alto acceso. El gobierno fantasea con 30, 40.000, quizás 50.000 millones de dólares. ¿Qué atravesó Grecia a causa de esos 3 rescates? 8 años de recesión y 30% de caída del ingreso nacional, del Producto Bruto Interno. Repito, 3 paquetes seguidos, 9 años de ajuste. ¿Y cuál es el saldo social de esos 9 años de ajuste del Fondo Monetario de ahora? No del de hace 20 años. Del Fondo Monetario al que nos estamos lanzando de brazos abiertos. El saldo fue este. Una verdadera tragedia griega. 500.000 de emigrados. 13% más suicidios entre 2008 y 2012. 23% de desempleo, 22% de pobreza en un país europeo, 22% de pobreza en un país europeo. Más del 50% de desempleo juvenil, 30% de recorte del salario. Sí, no es casual que lo que cayó el salario en poder adquisitivo es lo mismo que cayó el producto durante estos 9 años de ajuste. ¿Y saben qué? Esta semana, no hace años, no hace meses, esta semana se dio la 13ª poda de jubilaciones. Hubo 13 recortes de jubilaciones que en total terminaron sumando un 40%. Ganan 40% menos que cuando empezó el ajuste los jubilados en Grecia. Ese es el supuesto nuevo Fondo Monetario. ¿Cómo la dejó a Grecia ese ajuste? En primera instancia, antes de un reportaje revelador con un economista griego que fue diputado, que fue parte del actual gobierno de Syriza en Grecia, antes de que se entregara también de brazos abiertos al Fondo Monetario, antes les quiero mostrar este video que resume en segundos el drama social en el que se sumergió el país helénico. Έτος 1 μετάδονου του. Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα εντατικό πρόγραμμα εξυγιάνσεων, αξιοποιήσεων, εξορθολογισμού και συμμαζέματος. Τα στελέχη της Τρόικας έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στην πρωτεύουσα και υπαγορεύουν την πολιτική τους μέσω ενός αντισυνταγματικού μνημονίου. A landmark has certainly been the pension reform, but the main question now is to be able to align wages and productivity. Llevamos 5 años haciendo esto en las calles de Atenas.
Todo empezó con la crisis del 2011. Vi a 2 niños descalzos en un contenedor de basura luchando por la comida ya podrida. Me molestó que la gente pasase de largo, con total indiferencia. Así que decidimos hacer algo. Empezamos con 50 porciones y ahora repartimos unas 5.000 al día. Para evitar el colapso total, el gobierno cerró todos los bancos temporalmente e impuso controles y límites a las transferencias bancarias y a las retiradas diarias de efectivo. Un mes después de aquello, Grecia celebró un referéndum para preguntar al pueblo si querían más austeridad a cambio de más dinero por parte de Europa. El 61% de los votantes dijeron que no. Finalmente había alguna esperanza de cambio. Pero una semana después, incluso el primer ministro, que había mostrado su apoyo a la mayoría, dio un giro de 180 grados y apoyó una nueva ronda de privatizaciones, recortes del sector público y mayores subidas de impuestos. Ir al supermercado y pagar por productos que tienen un 12 o un 13% de impuestos es muy diferente a ir y que tengan un 23%. Στην Ελλάδα, ιστορικοί, οικονομολόγοι και αναλυτές χύνουν τόνους μελάνι καθημερινά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, το οποίο λίγοι θέτουν. Χρωστά στα αλήθεια ο ελληνικός λαός όλα όσα του ζητούν? Parece un calco, ¿no? Ustedes ven esas imágenes y los que pueden recuerdan nuestro 2001. Los que eran muy chicos, véanlo, porque quizás no les resulte familiar el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, ese que están tratando de mostrar ahora con piel de cordero, es el lobo que hizo eso en Grecia. Y que hizo también esto que les voy a mostrar ahora. El recorte de los últimos años, no de los años más duros, de los últimos años. Repito, el Fondo Monetario al que nos estamos entregando, abriendo de brazos abiertos, acaba de obligar a Grecia, o más bien de extorsionar a Grecia, para hacer esto. La educación tenía un presupuesto de 7.800 millones de euros en 2010. Cayó 37% hasta 2016. La salud tenía 6.800 millones de euros. Lo recortaron 35% en solamente 6 años. ¿Quieren saber cuáles fueron los últimos recortes? Los del presupuesto de este año, los del presupuesto 2018 en Grecia, monitoreado y aprobado por el Fondo Monetario Internacional de la señora Christine Lagarde, esa señora tan elegante, tan cortés, que incluso le marca correctamente a Nicolás Dujovne, que no tiene ninguna mujer en su equipo. Los últimos recortes fueron estos. Fueron duros, ¿eh? Fueron recortes que realmente estremecen. 328 millones de euros por congelamiento jubilatorio. 121 millones de euros por fin de deducción de remedios del impuesto a las ganancias. Y 58 millones de euros porque se rebajó a la mitad el subsidio al gas, a la calefacción para los más pobres. Cualquier similitud con la Argentina es pura coincidencia. Esta tarde entrevistamos al economista griego Kostas Lapavitsas. Kostas Lapavitsas fue diputado a inicios del gobierno de Syriza en Grecia, intentó impulsar una ruptura con el Fondo Monetario Internacional y perdió. Junto con él, Yanis Varoufakis, el que era ministro de Economía al inicio, y otros funcionarios más se fueron del gobierno. Hoy, con toda claridad, nos respondió cuál fue el rol del Fondo Monetario en la debacle histórica de su país. Y nos lo decía así. ¿Cuál fue la experiencia de Grecia con el Fondo Monetario desde que empezó la intervención de la Troika? Intervention of the Troika in Greece has been a disaster. There is no other way to describe it. It's been a complete disaster. It has caused enormous economic malfunctioning and disjointed
disjointed economic activity. It has actually caused the contraction of economic activity in Greece, and it has caused enormous social problems. Enormous social problems. So when you add it up, it's been a failure and an experience that most countries should want to avoid. ¿Cuál fue el rol específico del Fondo Monetario en esa intervención de la Troika? The Troika was the IMF, the European Commission, and the European Central Bank. So the IMF was, in a sense, the backbone. Without the IMF, there would not have been credibility as far as the markets are concerned for the Greek program. But I repeat, Greece also had to face the Commission, the European Commission, which was just as bad as the IMF. ¿Cuán intrusivo fue el Fondo Monetario respecto de las decisiones soberanas que debía tomar para cumplir con sus condiciones el gobierno griego? Stabilization and growth was the logic, presumably, of the IMF program. Now, to deliver this, there were two very, very important elements. The first was blackmailing Greece by providing it with money, right? Lending it money. We will give you money only if you apply the program. If you don't apply the program, we're not going to lend you the money. Second part, though, was direct supervision, monitoring, direct monitoring. Even today, there isn't a single important decision made in the Greek finance ministry, the main economics ministry, without the approval of the Troika, which means, in a broader context, the IMF and the European Commission. Policing, monitoring was there on an everyday basis. All important decisions were taken by outsiders. It is a kind of colonization. Greece was and remains effectively a kind of neo-colony, and the mechanism, the lever for that is, of course, the IMF and the Commission in the case of Greece. After a while, you should know, because this has happened in Greece for many years now, after a while it becomes like an accepted practice by everybody. It's 8 years, you know, it's not 1 or 2 years. It becomes an accepted practice, and the government stops thinking otherwise. So it is pretty much an accepted practice that the foreign lenders and their representatives monitor all economic decisions, and Greece cannot step outside what it has agreed as part of the bailout. ¿Usted diría que cambió el Fondo Monetario desde los años 90, conociéndolo? The IMF, in its approach to economic crisis, or what it conceives as economic crisis, has remained remarkably consistent. Argentina can expect stabilization policies and growth policies, the way I've outlined. It can expect austerity, it can expect severe application of cuts, reductions in wages and spending and so on, public spending in particular, fiscal austerity to contract the deficit. It can expect all that in a very severe way, and it can expect pro-market, presumably, liberalization, and so on, growth policies. That thinking of the IMF remains firmly entrenched. It hasn't changed at all. Greece has experienced it the last 8 years, and the result was a disaster. No ha cambiado en absoluto. Los resultados han sido un desastre, una catástrofe, dice uno de los economistas más respetados de Grecia, exdiputado y profesor de economía en la Universidad de Londres. Repito, el Fondo Monetario no ha cambiado nada. El Fondo Monetario, que no ha cambiado nada, ya desembarcó en el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne. Hoy, martes 22 de mayo, semana de mayo, semana patria, el Ministerio de Hacienda distribuyó entre todos los empleados de áreas técnicas de distintas reparticiones este mail. Un mail donde los invita a formarse, o más bien a reformarse en base a los cánones del Fondo Monetario. Instituto del FMI, decía este correo, que recibieron primero por la mañana y después ampliado por la tarde
centenares de empleados del Ministerio de Hacienda. Lo distribuyó la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Hacienda. Repito, el 22 de mayo, hoy, 22 de mayo de 2018, el Ministerio de Hacienda distribuyó esto entre sus empleados. Fue el paso inicial, fue el desembarco formal de Christine Lagarde en el corazón de las decisiones económico-financieras de la Argentina. Nicolás Dujovne acaba de ser ascendido a una especie de coordinación del equipo económico. Nos decía Costas Lapavitsas que el Fondo Monetario monitorea, supervisa toda decisión importante que se tome en Grecia en materia económica, desde hace 8 años. Y él decía, ya es tomado como natural, ya no parece raro. A nosotros ahora nos parece raro. En Grecia hay 140 técnicos del Fondo Monetario repartidos en los distintos ministerios y provincias. Hay un veedor del Fondo Monetario en cada provincia griega y hay varios en cada ministerio, monitoreando cada paso, cada peso que se gasta, cada decisión. Lo reportan a la Troika, que es la que dispuso el ajuste que tuvo los resultados que ustedes vieron. 500.000 de emigrados jóvenes, en su mayoría a Gran Bretaña y Alemania. Grecia es un país de un tamaño más parecido al nuestro que Serbia. Digo para los que ponen ejemplos lindos, con final feliz, que en realidad no es tal. Para intentar lavarle la cara a un organismo que nosotros conocemos muy bien, que es el Fondo Monetario Internacional.